¿Qué tal, maestro? Buenas noches para mí. Espero que se encuentre muy bien. Pues voy a empezar con mi presentación del caso clínico en esta materia de estudio de casos, que pues espero sea de su agrado y cumpla con los requerimientos que me pidió en la rúbrica. Entonces hago un pequeño prefacio antes de iniciar con mi caso clínico, solamente pues dando un pequeño antecedente de esta materia de los casos clínicos que ha sido ocupada como un instrumento, una herramienta de recopilación de datos en diferentes ámbitos institucionales, desde la presencia de el campo de la salud, en la medicina, donde se le preguntaba al paciente la sintomatología que presentaba y desde ahí pues empiezan a recabar estos datos clínicos que posteriormente ya en la época contemporánea pues se hace un protocolo más estricto, más formalizado en la recapitulación de datos, donde pues nos ayuda en diferentes áreas, no nada más en la psicología clínica, sino también en el campo de la investigación y entre muchas más áreas relacionadas con la salud. Entonces pues ha sido una herramienta desde hace muchos años que nos sigue sirviendo y seguirá posteriormente ocupándose para la recabación de datos en nuestra área, pues en la parte clínica. Pues bueno, empiezo la introducción al caso clínico, en este caso pues es el expediente 141 que tengo en mi poder y pues bueno, en este paso pues están todos los datos generales, ya el nombre de paciente confidencial, su edad, dónde está, no hay ninguna dirección, su escolaridad, pues una licenciatura terminada, de religión católica, dirección actual confidencial, teléfono confidencial, lo acompaña un familiar, en este caso confidencial, el nombre, pero pues es el padre. También menciona la paciente que sí ha tenido tratamiento psiquiátrico, más no psicológico, por una exégesis de etiología ansiosa depresiva, sigue y continuará bajo tratamiento psiquiátrico, está medicada con escitalopram de 10 miligramos por las mañanas y clonazepam, en este caso un ansiolítico de 2 miligramos, toma única por las tardes. Ese es el tratamiento que realiza y manda el psiquiatra, ¿no? Realiza una evaluación también que comparte la paciente después, que es un diagnóstico ansioso depresivo por parte del psiquiatra y por ende esa medicación. También refiero que el psiquiatra menciona que sería necesario pues, la intervención psicológica y puesto que por esa recomendación y también por voluntad del paciente pues llega conmigo para empezar su intervención terapéutica. Refiere la paciente en el motivo de consulta que tiene cuadros depresivos y ansiosos, que sus padres notan estos cambios conductuales y anímicos y también refieren una preocupación por ella. Ella también a lo largo de su vida pues ha estado en situaciones de riesgo en diferentes momentos cronológicos de su vida, puesto que sus amistades han sido en círculos negativos, donde la han inducido en la adolescencia consumo de sustancias nocivas para la salud. En este caso refirió ella alcohol y algunos psicoactivos que son el THC en la marihuana y que ha probado algunas sustancias que serían la mescalina y la psilocibina en el peyote y en los hongos alucinógenos en un retiro que hizo en la adolescencia. Actualmente, pues, no se puede corroborar un diagnóstico también por sustancias, puesto que eso fue en la adolescencia y pues ahorita ya no hay presencia de las mismas. Lo mismo, pues la paciente buscó el apoyo terapéutico sin fuerzas de coacción o de un tercero.
Los antecedentes en la etapa prenatal, pues las revisiones médicas, los ultrasonidos, toda la batería clínica que se le realizó durante el embarazo a la madre, pues salió normal y sin ninguna anomalía neonatal y pues su avance fue de forma positiva. En la escala Apgar menciona el padre pues que tuvo una calificación de 9, en la cual pues se preponderaría que el neonato pues está en perfectas condiciones. En la etapa postnatal, solamente que hubo presencia de varicela y ningún evento más clínico durante la infancia. En el desarrollo psicomotor y del lenguaje, pues todas las etapas evaluadas que son sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, no se detectó ningún problema psicológico y ninguna etiología orgánica. En esta exégesis clínica se encuentran 4 grandes bastiones dentro de esta formulación de su caso de esta paciente, que son la depresión, factores de estrés, no de estrés, sino de estrés formal, presencia de ansiedad y una detección de nula salud mental. En esta exégesis clínica pues se ahondan y se profundizan todas las diferentes áreas donde en la familia no existe una situación de preocupación por la salud mental, sino que hay una cuestión también de desequilibrio en la parte de la salud mental. La relacionan con otros factores y también son fuerzas de coacción a que la paciente pues nunca haya recibido esta atención clínica, puesto que relacionada con la transferencia de los padres no hay una importancia en la salud mental. Los padres refieren también que la depresión, ansiedad o el estrés son cuestiones de la vida, existenciales, que hay que saber resistir y los que no resisten, pues lamentablemente terminan su vida. Entonces, todas estas situaciones referentes a las transferencias de los padres, de su forma de pensar, pues generan una transferencia negativa en la paciente que empieza a inducir por un proceso de comunicación no asertiva, comunicación igual paraverbal, nada positiva, sino muy negativa, ¿no? Y en una programación neurolingüística bastante compleja, puesto que como figuras de autoridad y funcionales materna y paterna, pues ejercen fuerzas transferenciales muy fuertes. Por ende, pues solamente se detecta esta exégesis clínica y posteriormente procedo a la definición del problema. Paciente con depresión leve en comorbilidad con ansiedad y trastorno de control de impulso referido de la evaluación psiquiátrica. Esta evaluación psiquiátrica la genera obviamente la psiquiatra y por ende hace su trazo de ruta clínica con esos 2 fármacos, que es el citalopram, un recaptador de serotonina, un antidepresivo, y el clonazepam, que pues es un inhibidor del sistema nervioso central, ansiolítico, ¿no? Entonces esto nada más me lo refiere la paciente y pues obviamente forma parte de la historia clínica. Empiezo la evaluación terapéutica en busca del correcto diagnóstico y trazo de la ruta clínica y pues para ello posteriormente inició la aplicación de pruebas y continuó con la entrevista. En las implicaciones a nivel familiar, social o trabajo, pues la paciente quisiera abandonar la escuela, asimismo el gran deterioro académico y a nivel emocional genera problemas familiares y se refugia en amistades negativas. Esto lo refiere de forma actual, ya que justamente estaba en la carrera de Derecho y pues quería ya abandonarlo por esta carga que tenía emocional. Ya no se sentía con la habilidad cognitiva ni afectiva para continuar con su carrera. Cuando llega el tratamiento psiquiátrico, y ya para hacer nada más una cuestión cronológica, fue hace
2 años de la intervención psiquiátrica, lleva 2 años en tratamiento farmacológico y pues gracias a ello refiere que pues empezó a sentir un poquito mejor y le dio pues esta fuerza para continuar con su carrera y la concluyó. Ya después de este tiempo, los síntomas y la evolución clínica pues siguieron en una forma homeostática, más no se quitaron, solamente pues el fármaco pues ayudó a controlar, pero no a inhibir completamente la sintomatología representada y pues la psiquiatra ya hace la observación de que necesita forzosamente la intervención clínica terapéutica y pues ella también en esa conciencia de no salud, pues está consciente de que la necesita. En las en la parte del refugio en amistades negativas, puesto que ella siente que era lo mejor este refugio, claro, si en la familia no encontraba una situación de ecuanimidad, de sustento emocional sólido, sino solamente encontraba reclamos, ataques a su forma de pensar y a su físico, pues en las amistades busca un refugio. Lamentablemente las amistades en este núcleo secundario fueron bastante negativas. Eh, Epistemológicamente le cambiaron su forma de pensar y le inducieron el consumo de sustancias nocivas. En parte de la historia clínica, pues una familia de corte sintomático, ¿no? Refiere Salvador Minuchin que en estas familias, pues el síntoma va a ser referido a una persona. Si esta persona continúa siendo el síntoma, ¿no? En psicoanálisis le conocemos como el síntoma, pues va a generar una postura completamente entrópica, mientras la persona sintomática no cambie. Si empieza a cambiar o a fulgurar, pues este tipo de familia se sale de control y pierde esta homeostasis en el equilibrio sintomático. Entonces, la paciente cuando empieza a buscar ayuda en la psiquiatra, empieza a fulgurar en este cambio, la familia completamente pierde esta postura sintomática y empieza a caer en una situación de caos, completamente buscando otra vez la estabilidad y cómo la buscan, regresando y coaccionando a la paciente, en esta cuestión el síntoma, a que regrese a su postura que tenía de enfermedad. Cabe aclarar que en la familia sintomática, pues la familia también forma parte de un conjunto sistemático esquizofrenizante hacia esta figura, en este caso la paciente. Eh, Muchos factores internos que son endógenos, exógenos, no hay punto de equilibrio entre los diálogos familiares, cada quien con su epistemología bastante fuerte e impositiva, donde no existe una homeostasis, sino que siempre existe puntos diferentes y por ende no hay equilibrio. Si no hay fuerzas cognitivas y fuerzas epistemológicas, donde cada uno de los miembros, en este caso madre, padre, hermano, ejercen fuerzas de cohesión ante su idiosincrasia y epistemología vivida. Por ende, pues le dificulta a la paciente poder salir de esta situación sintomática y continúa la represión psíquica. Claro está, y cabe aclarar que dentro de la parte terapéutica esto se toma en cuenta para ya posteriormente tener alguna sesión familiar y empezar a detectar formalmente las alianzas, situaciones negativas y hacer una replanteación familiar, si es que se puede. En la problemática detectada también una triada. Factores familiares, factores psicológicos y factores endógenos biológicos. En la familiar, completa disrupción y su exégesis sistemática. Familia en una completa fulguración psíquica
y su forma sistemática completamente negativa. En los factores psicológicos, pues alteraciones psicológicos para la paciente por parte de la familia y por parte en situaciones sociales que con el paso de los años pues se van potencializando hasta que el síntoma pues irrumpe a nivel fisiológico con cuestiones psicosomáticas. En los factores endógenos biológicos se detecta que hay un linaje en la familia de insania mental y problemas médicos. Ya en la profundización clínica hay bastantes indicios de problemas depresivos, de neurosis, de alcoholismo y casos no relacionados clínicamente, puesto que no han ido con un psicólogo o un psiquiatra para la valoración, pero con algunas características que se les proporciona a ellos para que puedan detectar, pues sí mencionan depresión y ansiedad como primicias en los linajes tanto maternos como paternos. Los problemas médicos siempre han sido minorizados y han sido tratados bajo una perspectiva idiosincrática herbolaria. Seguimos con el familiograma, pues tenemos al padre con 59 años, la madre con 60 años en un matrimonio, el hermano con 25 años y el paciente identificado con 30 años. Se detecta también una relación problemática entre el padre y la madre, donde no hay una figura de equilibrio, sino hay una cuestión de lucha de poder. No se puede establecer ni un matriarcado ni un patriarcado, sino que siempre hay una lucha de poder entre ellos dos. Por ende, gestiona que los hijos no tienen bien formulado la figura de autoridad y por ende ante los ataques que generan las figuras de autoridad, ellos reflejan una postura negativista desafiante entre ellos. Los padres completamente impositivos entre ellos y con los hijos en una forma completamente castrante. Entre el hermano y la paciente identificada, pues hay una situación de desequilibrio, no de problemática tanto detectada, pero sí en la relación no hay una buena relación entre ellos dos como iguales en la perspectiva de hermanos. No hay una lucha de poderes, pero simplemente no se llevan bien y por ende pues también está diversificada esa parte sistemática. Se detecta también una relación de alianza, la paciente identificado con el padre y el hermano con la madre. Alianzas bastante fuertes donde también generan rupturas sistemáticas, puesto que ya hay conflictos a nivel primario con los padres y a nivel secundario con los hermanos, y aparte hay una alianza. Entonces se hace una completa disrupción en el entorno familiar. Viven en la misma casa y continúan su postura familiar conforme ellos la tienen, y esta es el detectamiento clínico en la valoración psicológica y que se plasma en el familiograma. En la historia personal encontramos tres grandes bastiones: la infancia, la adolescencia y la adultez joven. En la infancia, pues, presenta una cronología infanto-pubertad sana y a nivel académico nunca sufrió ningún tipo de maltrato psíquico, físico y psicológico. Completamente sano y refiere que le gustaba la escuela y que no había ninguna problemática en ese aspecto. En la adolescencia, pues en esta búsqueda de la personalidad fue bastante difícil. Sus papás se querían divorciar y los problemas aumentaron. No le hacían caso en casa ni se preocuparon por ella. Entonces aquí hay un abandono en la cuestión del hijo por la figura de los padres. También en el libre desarrollo de la personalidad fue muy castrada en este aspecto, puesto que no la dejaron desarrollarse libremente.
Por ende, en esta prohibición busca diversas bifurcaciones para encontrar la libertad y pues llega con estas malas amistades, lamentablemente, que después pues generarán diferentes tipos de problemas a nivel individual, familiar y social. Asimismo, el afectivo, que también se ve mermado por esta situación. En la adultez joven, pues refiere que también fue bastante difícil por continuar con la familia y sus problemas, tanto sociales como familiares. No la dejaron desarrollar su libre personalidad, es lo que refiere la paciente. Entonces sigue en la adultez joven arrastrando toda la problemática sistemática familiar desde la infancia, la adolescencia y de la adultez joven. Ya a los 30 años en la cuestión sintomática, pues es cuando empieza a fulgurar el síntoma y empieza con diversos sintomatologías ya detectadas que pues ella refiere que ya estaba al límite de estos malestares sintomáticos. Continúo con las pruebas y resultados. En estas pruebas pues apliqué diferentes inventarios y pues estos son los resultados pertinentes. En la perspectiva de la personalidad, donde se aplicó 16 factores de la personalidad, se afirma esta hipótesis donde la personalidad es reactiva, extrovertida, con tendencia a la negatividad y búsqueda de conflictos, tanto de forma interna como externa. Tendencia latente a estresores sociales y perteneciente al el clúster C, evasivo, evitativo, concatenado con la eh, perspectiva y la impresión diagnóstica de su psiquiatra. Entonces creo que aquí estamos bien en la perspectiva de la personalidad, pero aquí sí se infiere un poco más profundo que trae ciertos rasgos de la personalidad que están infiriendo en su vida cotidiana y que le están generando cierta problemática. Entonces, habría que tener en cuenta estos factores para poder dilucidar cómo se puede empezar el trabajo clínico y poder empezar la modificación conductual que sería perteneciente al carácter, ¿no? Tomando en cuenta esta personalidad, igualmente una parte temperamental, influyendo que pues la persona es completamente innata, ¿no? Que viene desde una base filogenética, pero que nos sirve para ahorita saber en qué empoderamiento psíquico se encuentra la paciente. En la perspectiva de la inteligencia, pues fue una prueba bastante sencilla, que es el matrices progresivas de Raven para ver sus funciones superiores y que estuvieran conservadas. Asimismo, pues se encuentra en la media aritmética del coeficiente intelectual normativo para su edad y su lineamiento académico. Ya después, posteriormente, si es necesario, pues se aplicará un beta 3, un FOSTIC, como parte anexa a la evaluación de la inteligencia, que hasta ahorita pues no se contempla necesario. En la perspectiva de pruebas anexas se aplicó el Mini-Mental, igualmente con unos resultados normales, y también proyectivas como es el de persona bajo la lluvia, el Macover, el Host Tree Person y el test de los árboles, solamente para una formación anexas a las que ya se habían aplicado, donde pues proyectivamente pues también se detectan rasgos completamente negativos en la parte de las transferencias familiares, así como en la persona bajo la lluvia, pues se vislumbra esta situación de tendencia negativa a los problemas que son vistos de forma muy intolerante y con una reacción agresiva ante ellos. Asimismo, para la evaluación clínica se aplicó el inventario de depresión de Beck y el inventario de ansiedad de Hamilton para justamente correlacionar si había una cuestión psicopatológica, en este caso si la hay, y estas pruebas nos sirven como lineamientos para el diagnóstico de la paciente. En lo general, pues se realiza en los apartados clínicos
que fueron los que la paciente infirió en depresión y ansiedad, ¿no? Y pues hay una comorbilidad entre ansiedad y depresión que también se concatena con la impresión diagnóstica de la psiquiatra. Asimismo, en mi valoración psicopatológica, pues doy una hipótesis hipotética deductiva afirmativa a lo que presenta sintomatológicamente la paciente. Continúo con la impresión diagnóstica, en este caso pues el fundamento del DSM-5, donde con la aplicación de las pruebas proyectivas y de la escala de ansiedad de Beck y de Hamilton, pues se correlaciona con una depresión leve. En la escala de ansiedad de Hamilton, un trastorno de ansiedad no especificado, pero pues que sí lo presenta, y el trastorno de control de impulsos del trastorno negativista desafiante, correlacionado con los criterios del DSM-5 en este trastorno y correlacionado con la principal forma de la exégesis clínica de la psiquiatra, donde me manda a través de la paciente pues su formulación hipotética del diagnóstico. Entonces, pues completamente correlacionado y en base al fundamento de la exégesis psicoanalítica, eh, pongo y genero una hipótesis clínica analítica que es la siguiente, que se presenta una ruptura psíquica infantil desde los inicios de la infancia por la propia castración paterna. Claro está que esta castración, desde el evento analítico, pues los padres son funciones y en esa función cada uno de ellos tiene su epistemología y su estructuración de idiosincrasia. En este caso, pues el padre con una formulación epistémica completamente machista y misógina que transfiere de forma castrativa a la hija. Asimismo, la madre, pues en una postura materna, en su misión matriarcal, pues también transfiere su epistemología e idiosincrasia a su hija, no siendo esta la más correcta ni la más saludable psicológicamente hablando. Obviamente no podemos hablar de una cuestión psicopedagógica en esta forma de enseñanza, pues le genera varias rupturas psíquicas, afectada por diversos factores endógenos y exógenos, representado por figuras de autoridad castrantes y donde el principio de realidad se ve afectado generando disturbios y fulguraciones intrapsíquicas. Esto fundamentado en lo que menciona Lacan en la cuestión de transferencias familiares, donde nos plantea los tres grandes registros: real, simbólico, imaginario, cuando la perspectiva del registro de lo real se ve afectado por una formulación de la vida completamente adversa en las etapas de ericksonianas que nos marca confianza versus desconfianza, pues la madre infiere a la hija, en este caso la paciente identificada, que pues la vida es malvada, es perversa, es completamente catastrófica, pues es la primera ruptura intrapsíquica. Entonces, pues ahí genera la epistemología de la posible ruptura psíquica infantil, denotada con ansiedad infantil. También obligada por esta cuestión psíquica a generar algo que es el self falso. Este es el falso a través de la evolución del principio de realidad, donde no es algo favorable, la mente genera un artificio que es una realidad falsa, que posiblemente en muchos casos después se habla del trastorno de desrealización, pero fundamentado psicológicamente hablando desde el punto de vista analítico, viene de la fractura psíquica infanto-juvenil, ¿no? Ya en esta epistemología pues lo vemos hablando también de personas con complejos nefelibatos, donde la fantasía es una forma de protección ante la realidad, pero sabemos que es un proceso de mecanismo de defensa ante la realidad. Y como los padres fueron bastante coaccionantes con ella, pues
es imprescindible que está fracturado. Cambiando su perspectiva epistemológica y llevándolo al desorden de la neurosis. En los tres grandes rasgos freudianos, neurosis, psicosis y perversión, pues la neurosis es el principio de la ruptura psíquica. Entonces presenta una neurosis que posiblemente ya después evaluándolo más profundamente podremos detectar qué tipo de neurosis. Pero obviamente le está presentando por el principio de ruptura psíquica desde el punto de vista analítico. Y continúo con la finalización de este análisis de caso, generando el trazo de ruta clínica, donde pues al parecer profesional mío y donde descubrí el diagnóstico, pues una terapia de corte cognitivo-conductual para poder trabajar la resistencia al cambio, poder hacer el control de los impulsos que tiene y poderlo relacionar con lo cognitivo y por qué es tan impulsiva, tan negativista y tan desafiante. Asimismo, es imperioso la terapia familiar para poder disolver las alianzas, reestructurar las bases jerárquicas y todo tipo de conflicto que hay y que se está presentando a nivel familiar. Poder redireccionar esta familia sintomática a otro tipo de familia que no ponga en riesgo a ningún miembro de la familia de forma íntegra o hablando en la perspectiva mental. También hago la observación que no puse aquí, que también acabando la terapia de corte cognitivo-conductual, haciendo la extinción de lo que es más imperativo que en el control de impulsos, pues se refiere a terapia analítica para poder trabajar la exégesis del principio de realidad, trabajar la estadía del espejo, así como los traumas infantojuveniles y poder hacer una ruptura epistémica y la reestructuración del aparato psíquico. También como formas accesorias, pues se canaliza también a psiquiatría para valoración y ratificación del diagnóstico que su psiquiatra le mandó y para que se haga una revaloración del medicamento, ya que lleva 2 años en medicación con el antidepresivo y el ansiolítico y pues la paciente también refería que no existen cambios, sino al contrario está aumentando. Entonces, en la cuestión anexa del diagnóstico, ya no lo puse, pero se infiere también clínicamente un posible trastorno del humor y por eso necesito también la valoración y rectificación del diagnóstico para que se pueda sumar si es necesario ese diagnóstico y pues continúe con algún otro tratamiento psiquiátrico para el control del trastorno de impulsos o en este caso si existe trastorno del humor se pueda ejecutar un electroencefalograma para detectar las áreas lobulares, si hay asimetría lobular, etcétera, y sea el diagnóstico complementario más fortalecido epistemológicamente. Y claro que la paciente tenga alguna mejoría, ¿no? En esta cuestión de poder cambiar el fármaco, por eso necesito la otra valoración psiquiátrica, ¿no? Y eso lo menciono como pues algún medio de soporte, ¿no? Ya la paciente tendrá la última decisión si es necesario y tiene el ánimo de esta segunda valoración, pues con todo gusto, pero se infiere aquí en el caso de ruta clínica y finalizando la bibliografía que es mi base teórica epistemológica de lo que acabo de comentar en el diagnóstico psicoanalítico, donde pues hablamos del esquema freudiano, del esquema del psicoanálisis con las teorías de neurosis, psicosis y perversión, asimismo como los traumas de la infancia y la parte que mencioné a Lacan de los complejos familiares, la familia sintomática y la relación con los tres principios lacanianos de los registros del real y simbólico imaginario. Asimismo, pues mencioné también el manual de diagnóstico psiquiátrico, el DSM-5 y pues también pongo la bibliografía.
Pues sin más por el momento, maestro, espero haber cumplido con todos los requerimientos planteados en la rúbrica general y que pues haya sido de su agrado este planteamiento del diagnóstico clínico y de esta materia de estudio de casos. Y sin más que nada me despido y agradecerle por toda su información vertida en las clases que hemos tenido, que bastante explicación, y agradecerle su rápida y pronta respuesta a mis dudas, maestro. Un gusto y que pase buenas noches para mí, no sé para usted, y muchas gracias por sus clases y por todo el conocimiento, maestro. Me despido de usted con un grande abrazo.